circunstancialmente se vive en el país. Estimado Pavel, un saludo cordial, muy buenas tardes, bienvenido a la provincia de Bolívar. El Ecuador y el mundo nos escucha. Muy buenas tardes, ¿cómo está Pavel? Milton, muchísimas gracias y qué cordial qué gusto poder estar con usted, poder conversar con toda la gente que nos escucha, no solamente en la provincia de Bolívar, sino a nivel mundial, efectivamente a nivel nacional. Así que yo presto para poder abordar todos los temas que usted quiera. Permítame, eso sí, al inicio, saludar a todas las personas, a todos los habitantes, los nacidos y los no nacidos en la provincia de Bolívar que pueden escuchar su programa, a todas las provincias de la Sierra Central, que también tengo entendido que llega la señal. Si no es de manera convencional, sí lo hace por medio de las redes sociales, su página de Facebook, y me va a permitir también un saludo a toda nuestra militancia ya, que siempre está tan, pendiente de que las necesidades de la provincia puedan ser adecuadamente canalizadas y atendidas a nivel nacional. Muchas gracias, Milton. Y por supuesto la militancia está conectada y ya nos están dando los reportes de sintonía. El país vive 3 momentos difíciles, estimado Pavel. Tema de pandemia, la emergencia sanitaria, el tema económico y la crisis política. Para tratar de salir de esta situación, desde la Asamblea Nacional se ha tratado la ley de apoyo humanitaria. ¿Por qué Pavel Muñoz no votó a favor de esta ley? ¿Por qué hubo objeciones a esta ley? ¿Y cuál sería la relación que tiene esta ley con las medidas económicas establecidas por el presidente de la República? Estimado Pavel, adelante. Milton, la razón en la que yo voté no y mi bancada también hizo lo propio es porque, como usted bien dice, en este momento en el Ecuador confluyen 3 crisis que son muy importantes: la sanitaria, la económica y la política. Pero el gobierno no las entiende a ninguna de ellas, ¿no es cierto? No las dimensiona, lo cual es más grave, no se da cuenta del nivel de la gravedad de la crisis, sobre todo la económica, y por lo tanto esta ley, ¿no es cierto? Ya después podemos hablar incluso, si usted quiere, de la otra, pero esta ley era un paño de agua tibia para un enfermo terminal. Déjeme explicar y desarrollar un poquito esta idea. ¿Por qué era un paño de agua tibia para un enfermo terminal? Porque, Milton, en primer lugar hay que entender lo que este gobierno, no hizo, o al revés, lo que hizo para debilitar las defensas del sistema de salud público del Ecuador. Lo que hemos vivido en estos 3 años es un profundo desgobierno que, al menos en el caso de salud, se deja ver en lo siguiente: no se invirtió en el sector, los recursos económicos para poder atender. Recuerden además que hizo una denuncia diciendo que gente que no conocía nada del sector salud quería imponerle decisiones. En todo este sentido, o en todo este debilitamiento que se dio de las defensas del sistema de salud, nos llega la pandemia muy mal manejada. Es claro que el gobierno no es responsable del virus, pero es claro sí que el gobierno es responsable de haber convertido la pandemia en un desastre nacional. Lo de Guayaquil fue absolutamente vergonzoso. Recordemos que en ese marco, cuando gente moría, cuando estábamos, en lo más alto de los contagios, sobre todo en la provincia de Guayas y Guayaquil, decidieron pagar $320 millones, que ahora nos enteramos que no fueron. Este es un dato muy importante, Milton. No fueron $325 millones, es decir, nos mintieron doble. Primero el ministro dijo que había pagado solamente los intereses, luego vemos capital, luego vemos que pagó capital más intereses, y luego, por ponerse a jugar a la economía del casino, tuvo que pagar a Goldman Sachs cerca de $700 millones. Más de $1,000 millones fueron entregados a los tenedores de deuda pública y también a la banca internacional por mal manejo de la economía. En ese contexto, Milton, presentan esta ley. ¿Qué era esta ley? Esta ley inicialmente, porque hoy es distinta, pero permitamos que la gente que nos escucha pueda entender cómo esa ley llegó al legislativo. Y esta ley era fundamentalmente 2 cosas: el pedido de una contribución económica a todos los ecuatorianos, con una gran diferencia: se le cargaban, como lo han hecho, se le cargaban y se le cargan a los trabajadores y le pedían poca contribución. Primer elemento negativo, porque era, inequitativo, ¿no es cierto? Pedía más plata a los trabajadores, a los ciudadanos de a pie, y no así las empresas. Incluso están siendo despedidos de sus trabajos, por lo tanto hay que respetar que los pocos dólares que tienen se mantengan en sus bolsillos. Y segundo, si les quitamos liquidez a las empresas dicen: usted me está obligando a pagarle un aporte y por lo tanto tengo que seguir botando gente a la calle.
¿Cuál fue nuestra conclusión? No es momento para cobrar una contribución a nadie, ni a personas ni a empresas. Que no les quedaba otra, estimado Pavel, que no les quedaba otra alternativa, estimado Pavel, que no les quedaba otra alternativa que tomar estas decisiones, trabajar en esta ley de apoyo humanitario, porque el gobierno anterior del expresidente Rafael Correa Delgado, que pese 3 años de este nuevo gobierno, no se lo ha dejado de mencionar en un solo instante, pero que precisamente fueron ustedes los que le han terminado con la caja fiscal, que no hay reservas internacionales, que no hay recursos en la caja fiscal, es decir, que no hay absolutamente recursos para poder enfrentar esta pandemia y para poder cumplir con la deuda social, estimado Pavel, y que con ello no les quedó otra alternativa que buscar este tipo de créditos internacionales apegados al Fondo Monetario Internacional. Los indicadores. Y yo no hablo de memoria como si lo hace este gobierno. Si usted quiere 2 o 3 elementos, lo pongo sobre la mesa con datos que son oficiales y que los maneja el propio gobierno. Deuda pública de 65 mil millones de dólares, 45 mil, 70 mil, ya no saben ni qué poner. Falso. ¿Por qué falso, Milton? Porque los datos que maneja el propio Ministerio de Economía y Finanzas demuestran con claridad que hasta el momento en que el economista Rafael Correa Delgado dejó el país y le entregó el mando al que fue su vicepresidente, porque aquí también hay otro elemento, Milton. Este señor, ¿no es cierto?, cada vez dice el gobierno anterior, la corrupción, la deuda, el mal manejo del gobierno anterior. Señor presidente, usted fue 6 años vicepresidente, no fue el director administrativo financiero de una dependencia regional. Usted fue, ¿no es cierto?, y con el respeto que se merecen todos los funcionarios, pero usted fue de esos funcionarios que ya se merecen todo el respeto, usted fue el vicepresidente de Rafael Correa por 6 años. No solamente eso, fue vicepresidente, sí, de Alianza País por todo ese periodo. Se manejó incluso en el ámbito de las relaciones internacionales los 4 años que no estuvo al frente de la vicepresidencia de la República. Entonces ese discurso cansón, Milton, mentiroso, ¿no es cierto?, además ineficiente y de mucha ineptitud, yo creo que a los ecuatorianos les calza. Asumamos que este discurso, ¿no es cierto?, tenía un éxito relativo. Lo tuvo al inicio del gobierno, cuando el propio Guillermo Lasso dice: para proscribir a Correa, todos estuvimos de acuerdo que había que deteriorar la economía, ¿no es cierto?, con tal de que se proscriba a Correa. Eso es lo que en realidad pasó. Además, Milton, cuando hicieron ese discurso de que recibían un Ecuador hecho pedazos en términos económicos, la pregunta es, ¿qué hizo? ¿Qué decisión económica tomó? Y no tomó ninguna decisión económica. Dijo, la economía está mal, pero yo voy a hacer una consulta popular. Lindo mandatario, tiene un problema económico y toma una decisión política como la consulta popular. Así que eso es absolutamente falso, Milton. El segundo dato que le decía es crecimiento económico. Está claro que la economía estaba creciendo, entonces ni estuvieron sobreendeudados ni no tuvieron crecimiento económico. Eso sí, lo que muestran los datos es que desde el momento en que Lenín Moreno se sienta en Carondelet, ¿no es cierto?, cae el crecimiento económico y sube exponencialmente la contratación de deuda externa, incluso con tasas más altas a las que criticaron del gobierno anterior. Pero volviendo a poner esto en el contexto, diciéndole que eso, desde mi punto de vista, es falso, Milton, ellos deterioraron la economía, ellos bajaron las defensas del sistema de salud y cuando se presenta la pandemia, ¿no es cierto?, presentan esta iniciativa legal, que ya le decía, primer problema, creer que es momento de contribuir. No, Milton. Este momento, más bien hay que inyectar. Y cuando usted me dice no les quedaba otra alternativa, ya le voy a dar yo algunas otras alternativas. ¿Cuáles serían, por ejemplo, esas alternativas? Para terminar, el segundo puñal metido en esa ley era la precarización laboral, Milton. Cosas tan sencillas como que a un trabajador le pueden, bajo acuerdo entre las partes, bajar a la mitad su jornada laboral y por lo tanto a la mitad su sueldo. Y por lo tanto las dos cosas impertinentes y votamos en contra de esa ley, Milton. Además, con gran apoyo ciudadano votamos en contra. ¿Cuáles serían esas alternativas que usted desea plantear para superar? Porque yo vuelvo a insistir, hemos tomado notas y ahora dicen de que el déficit fiscal está sobre los 13 mil millones de dólares, estimado Pavel, y no sé si es que ustedes igual lo logran escuchar, y esto es asombroso, o sea, no tener recursos, que en la caja fiscal se terminaron la plata en estos 10 años y no hay un solo centavo. Entonces, ¿cuáles serían las posibles estrategias, estimado Pavel?
Milton, no solamente que 13.000 millones de dólares, los 13.000 millones de dólares podrían quedarse cortos. Algunas estimaciones hablan de que el déficit podría llegar hasta los 18.000 millones de dólares, con lo cual usted tiene una banda entre los 13.000 y los 18.000 millones de dólares. Esto significa que la crisis es grave, Milton, ¿sí? Pero ahí mismo me valgo para hacer lo que le quería plantear, ¿no es cierto? Por favor. Si es que la necesidad de financiamiento es de 13.000 millones de dólares. Dígame, Milton, ¿qué hacía usted con una ley que tenía expectativa de recaudar 1.400 millones de dólares? Evidentemente, en una situación así todo suma, pero esos 1.400 millones de dólares, ¿no es cierto?, usted los quería sumar de manera impertinente, Milton. Porque, le voy a poner este ejemplo. Si usted en su familia en este momento, ¿no es cierto?, tiene que pagar, lo tendrá que hacer seguramente incluso con la radio, Milton, tiene que pagar por conexión de electricidad, por teléfono, por conexión de internet, por agua potable, ¿sí? Y al mismo tiempo tiene que comprar alimentación. Yo sí le hago alguna ayuda, Milton, yo sí le mejoro en algo su economía, si le digo, mire, por 3 meses no me pague las deudas ni de agua potable, ni de luz, ni de internet, ni de teléfono, por 3 meses. ¿Yo le voy a regalar esa plata? No, no le voy a regalar. Lo que voy es a cobrarle después, lo que usted me adeude estos 3 meses, le voy a cobrar, ¿no es cierto?, en 12 meses siguientes con cuotas sin ningún interés, sin ningún recargo, sin ninguna multa, ¿no es cierto? Le voy a cobrar en 12 cuotas por todo el año siguiente mensualizadas. ¿Esto por qué sería importante? ¿Por qué le doy este ejemplo, Milton? Porque lo que estamos diciendo es entonces deje que la plata que está en el bolsillo de los ecuatorianos se utilice para las necesidades de los ecuatorianos, al menos estos 3 o 4 meses. Deje que la plata de las empresas se queden en las arcas de las empresas para que las empresas no tengan que votar a la gente, al menos estos 3 o 4 meses. ¿Qué le quiero decir con esto, Milton? Y para llegar ya a las opciones que yo le planteaba. Que esta crisis yo creo que hay que entenderla en 2 momentos. El primer momento es inyectar liquidez en la economía o no permitir que la liquidez salga de la economía. ¿Qué significa esto? Usted debería, por ejemplo, haber hecho, y ahí le pongo las alternativas, un sobregiro del Banco Central. En términos sencillos, Milton, ¿qué está pasando en la economía? Es lo que técnicamente se llama detener la cadena de pagos. Yo le debo a usted, Milton, Milton le debe a la señora Juanita le debe al señor Pepito. Si yo no le pago, usted, ¿no es cierto?, no le paga a la señora y la señora no le paga al señor. Eso es lo que está pasando en la economía. Por lo tanto, ¿cuál sería una sabia decisión? Que alguien me preste a mí, que me preste barato, ¿no es cierto?, o que me dé algún apoyo para que yo no detenga el pago que tengo que hacerle a usted. Porque así usted también puede pagar a la señora Juanita y al señor Pepito. Eso es lo que está pasando, por lo tanto, un sobregiro del Banco Central era importante. Pero ¿cuándo hay que hacer el sobregiro del Banco Central, Milton? En tiempos oportunos. Porque en economía, si usted actúa muy tarde, es casi igual a no hacer nada. No hicieron eso. Segunda cosa, Milton. Lo que tenían que haber hecho es no pagar deuda externa. Si usted en este momento necesita plata, y ya vemos que no estamos hablando de 325 millones de dólares, sino de 1.000 millones de dólares, usted está sacando 1.000 millones de dólares para dar esos 1.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, a gente tenedora de bonos privados, ¿no es cierto?, además con lógicas especulativas. Con una segunda gravedad, Milton. Supongamos que usted es un tenedor de bonos del Estado ecuatoriano, y a usted el Estado ecuatoriano le debe $100. Pero por las malas condiciones y lo que está pasando, esos bonos ya no valen $100, Milton. Se depreciaron, ya solo valen $35. Pero el Estado ecuatoriano, lejos de entrar incluso en una negociación con usted y decirle, a ver, Milton, yo te debo 100, pero por el mercado tus bonos están costando 35. Lleguemos a un punto de acuerdo. No te voy a pagar los 35, pero tampoco te voy a pagar los 100. Digamos que te recompre esos bonos en 60. Terminaría siendo justo para ambas partes, si usted quiere. No es que el Estado quiere quedar mal a nadie, ¿no es cierto? Pero estas también son las condiciones del mercado. ¿Sabe qué hicieron, Milton? Pagaron por el 100% del valor nominal. Es decir, a pesar que los bonos, que en el ejemplo hipotético que yo le digo, valían ya solamente 33, $35, les terminaron pagando los $100. Pero lo más grave de eso, que eso ya es grave, lo más grave de eso es que sacaron esos 1.000 millones de dólares de la economía. Entonces, ahí usted tiene unas medidas. Y lo segundo, Milton, es que cuando supere ese problema, que es un problema de iliquidez, le voy a poner otro ejemplo rapidito, pero que este es muy importante. Cuando la banca, por ejemplo, un cliente no le paga, la banca tiene un problema de liquidez. Digamos que esa banca está endeudada digamos que esa persona está endeudada con la banca porque le pidió un crédito para comprarse un carro.
no le paga la cuota 1, no le paga la cuota 2, no le paga la cuota 3, y a la cuarta cuota ya no tiene y le dice, mire banco, le entrego, ¿no es cierto?, el carro. ¿Qué se hace el banco con carros? Si los bancos no prestan carros, yo no voy a pedir a un banco un crédito de un carro, yo voy a pedirle crédito de plata. Ese problema de liquidez puede convertirse en un problema de solvencia y tendríamos ya graves problemas, Milton. Y esto es lo que no han entendido. Entonces le decía que, y para terminar, lo primero, el primer tramo con el cual se podía y se debería enfrentar esta crisis es metiendo liquidez en la economía. El momento que usted logra que los actores económicos sigan vendiendo, la gente venda, la gente compre, haya dinamismo económico, después debería llegar al momento recaudatorio. Y en el momento recaudatorio le decimos nosotros al país, ¿a quién, Milton? ¿Al trabajador que gana $700? ¿Al que gana $1,200? No. ¿Dónde habría que centrar el pago y el cobro de algún impuesto? En los poquitos que tienen muchísimo, Milton. Le voy a poner 3 ejemplos. Hemos dicho 1% al patrimonio individual de gente que tiene patrimonios más de $1 millón. Hemos dicho 10% de impuesto a las utilidades netas de la banca del año 2019, que la economía no creció, Milton, pero sin embargo ellos crecieron a, digamos, más del 40%. Hemos dicho que se le cobre 25% de impuesto a las 15 empresas. Nosotros somos 17 millones de ecuatorianos, Milton. Nosotros decimos, no a los 17, a las 15, contados con los dedos de la mano y 5 más, a las 15 empresas que más se beneficiaron de la revisión tributaria del año anterior. Pero nada de eso han querido escuchar. Por lo tanto, ¿qué pasó, Milton? Aprobaron una ley. Fíjese lo injusta que terminó siendo la ley. Quitaron todo el componente de contribuciones, es decir, ya ni las empresas que tienen plata van a pagar y solamente dejaron metido ahí el puñal de la flexibilización y la precarización laboral. Y en este momento quieren hacer un anticipo del impuesto a la renta del próximo año, es decir, se quieren gastar la plata del gobierno que venga, ¿no es cierto? Y ni siquiera permiten que su ministro de Economía vaya a la Asamblea Nacional a comparecer en un juicio político sobre el cual estoy seguro que todos buscaremos una sanción, porque cómo se ha manejado esta crisis es de absoluta irresponsabilidad. Un cambio de enfoque económico urgente se debía haber trabajado con la explicación que usted nos da, estimado Pavel. ¿Y cómo entender cuando se manifiesta de que, vea, todos se llevaron, que 70,000 millones de dólares el gobierno anterior se llevó, se cogió, no sé qué es lo que hicieron? Entonces, ¿amerita para llevar a la práctica lo que usted acaba de ilustrarnos, un cambio de enfoque económico, voluntad política, decisión gubernamental? ¿Qué hace falta ahí? ¿O sacarnos un poco este tema de este ambiente egoísta por quienes fueron sus ex compañeros o compañeros, no sé qué decir, que quiero referirme igual más adelante específicamente a un tema puntual, estimado Pavel? Milton, falta todo eso. Usted ha dicho, a usted a ratos me pregunta y entiendo claramente la pregunta, estoy de acuerdo con ella, y usted me pregunta como si a ratos fueran excluyentes. ¿Qué falta? Decisión política, falta enfoque, falta ideas, falta claridad, falta liderazgo, ¿no es cierto? No, Milton, no es que falta una de las 4 cosas, faltan las 4. A este gobierno le falta todo. Y insisto, yo no quiero ser, si usted quiere, injusto, ni quiero solamente hablar desde el campo político. Yo acabo de sacar ahora nada más perdóneme el paréntesis, pero permite ilustrar lo que le quiero decir. Acabo de sacar en mis cuentas, en mis redes sociales, particularmente en Twitter, una imagen de cómo le está yendo al país en el cumplimiento de sus metas del plan de desarrollo. ¿Qué plan de desarrollo? El que hizo este gobierno. El que el presidente de la República no dijo nada en el informe de la Nación, porque fue un informe vergonzoso, y porque ayer que yo presenté un cambio del orden del día para que la Asamblea haga lo que establece la Constitución y la ley, que es definir una comisión para que esa comisión reciba el informe del presidente y lo pueda analizar. Ayer, de manera insólita, la Asamblea Nacional se excusó de hacerlo. Esto es una cosa de locos, Milton. Si quieres, después conversamos de eso. ¿Pero por qué le ponía este ejemplo? Porque de las 8 metas, me parece, 9 metas que recreo yo ahí, solo una está adecuadamente cumplida y las otras no van a cumplir. ¿Qué le quiero decir con eso? Que todo está faltando. Si todo está faltando, Milton, lo mínimo que debería hacer este presidente, y yo le exijo que lo haga, es que pida la renuncia a todo su gabinete. Usted dirá que exagerado, a todo el gabinete, Milton. ¿Usted no cree, Milton, que ya desde el desastre que provocaron en octubre del año anterior el ministro de Economía no debería estar afuera? ¿Usted no cree que hay ministros como la ministra de Gobierno, como el ministro de Defensa, que hasta por bienestar del propio gobierno no debería haber refrescado sus líneas?
¿Qué pasa? Permítame otro paréntesis. Yo soy, creo, hincha del mejor equipo del Ecuador, claramente, la Liga de Quito. Y como buen hincha, yo cuando veo que el equipo no funciona, digo, bueno, habrá que cambiar ese delantero, habrá que cambiar ese mediocampista, la defensa no está funcionando. Y para no perder el partido, ellos ya perdieron el partido, pero para que no pierdan por goleada, Milton, debería hacer los cambios en el gabinete, ¿no es cierto?, que fueran necesarios. Hemos ido incluso más allá, y ojalá un poquito su pregunta. Yo creo, aquí sí habrá una apreciación, usted podrá tener una distinta, la gente que nos escucha otra, ¿no es cierto?, yo otra, pero yo creo que ya es más que claro y notorio que no han podido enfrentar, digamos, la pandemia, Milton. Por lo tanto, creemos que incluso una de las alternativas que el presidente en su foro interior debería tomar es pensar, ¿le estoy haciendo bien al país o le estoy haciendo mal al país? Y si le está haciendo mal al país, ya no es un problema de quedarse en el puesto, Milton, debería valorar si da un paso al costado. Pero esto le decía en términos políticos. Por lo tanto, para cerrar, cuando usted me pregunta si debería ser, o sea, si nosotros creemos que incluso el presidente de la República tiene que valorar si le está haciendo bien o mal al Ecuador, al menos mínimamente, Milton, hacer un cambio o en todo su gabinete o en las piezas que no le están funcionando en el gabinete. Que usted llegue a tener 4 juicios, me parece que con el que presentó Jofre Poma de mi bancada, hace meses atrás, Milton, remarco en eso, más los 3, 4 que se han presentado en este momento, ya van 5 juicios políticos, 5 pedidos de juicio político al ministro de Economía. ¿Le parece que es normal que un ministro de Economía, digamos, haya logrado acumular 5 juicios políticos de distintas bancadas, de distintas tendencias? No, Milton, eso lo único que devela es que no tienen ni capacidad, ni ideas, ni entereza, ni liderazgo para enfrentar el momento. Y el problema fuera que si ellos no lo tienen y ya, o sea, digamos, es una incapacidad de ellos, ok, pero el problema es que esa incapacidad le está costando vidas a los ecuatorianos, contagiados en términos de la pandemia, pero sobre todo la nueva pandemia que se viene, Milton, la pandemia del desempleo, la pandemia del hambre, la pandemia de la pobreza, es una que no nos podemos permitir. ¿Cómo debemos entender, pasando un poquito a otro aspecto igual que se ha considerado un factor muy grave para el país, cómo debemos entender los ecuatorianos ya en el tema de la justicia y la política, los sobreprecios en la adquisición de las bolsas para los fallecidos por COVID, mascarillas, guantes? ¿Cómo debemos entender o cómo podemos comprender cómo funciona la justicia y la política aquí en el país? Le encuentran a un asesor de un asambleísta con los billetes en las maletas o en su bolsa. Le pregunto esto, que cómo debemos entender cómo actúa la justicia, estimado Pavel, cuando a ustedes se les persigue por ser o por haber sido parte del gobierno de Correa o por haber sido parte de Alianza País, y a otros compañeros de legisladores infragantis con los billetes en las maletas no pasa nada? Continúa como que si no hubiera sucedido nada. Y hay otros escenarios en ese mismo ambiente, estimado Pavel. Mire, en la misma Asamblea Nacional, acuérdese usted que se dio un escándalo de coimas, de diezmos. Entonces, pero aquello no hay sancionados, no hay perseguidos, no hay personas que estén detrás de las rejas o hayan sido sentenciados. ¿Cómo está la justicia y cómo está la política en el país, por favor? Gracias por esa pregunta, Milton. Y solo si me permite hacerle yo una pregunta chiquitita a usted, solamente para graficar lo que quiero decir. Milton, usted hace comunicación social, conoce de estos temas, y le pregunto, ¿usted conoció que se allanó la casa de un asesor de un asambleísta, asambleísta Daniel Mendoza? No sé si lo conocía o no. ¿Usted ha escuchado en qué está ese punto? ¿Cuál es el desarrollo noticioso de ese tema, Milton? No lo sabemos nada, por ello lo preguntaba a usted qué es lo que pasa y cómo entender o cómo debemos entender los ecuatorianos en este tema de impartir justicia en el país, estimado Pavel. Muchísimas gracias. Le preguntaba solamente para decirle esto, Milton, para que usted, que es un tipo enterado en los temas noticiosos del país, le perdió el rastro. No es que usted se perdió de noticias, ¿no es cierto?, que otros colegas suyos sí los pudieron tener. Es que el tema desapareció de escena, Milton. Y esto es realmente
entre, digamos, ¿qué le diría? Entre vergonzoso y escalofriante. ¿Por qué? Déjeme explicarle. Cuando, y esto lo puedo decir desde adentro de la Asamblea Nacional, cuando se iba a tomar votación de los dos proyectos de ley, porque hablamos de la ley humanitaria, pero también está la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, que es una ley pura exigencia del Fondo Monetario Internacional, cuando se iba a tomar votación de las dos leyes, ¿no es cierto? ¿Qué pasó, Milton? No había los votos. ¿Qué pasó cuando no había los votos? Inmediatamente aparecieron cosas en la televisión, en los diarios, en las radios del país, ¿no es cierto? Se allanan los hospitales de las provincias de Guayas, de la provincia del Guayas. Se allanan hospitales del IES de la provincia de Los Ríos. Se allanan hospitales del IES de ni sé dónde. Se acaba de hacer un allanamiento a la casa de un asambleísta, Daniel Mendoza, el asesor de un asambleísta, perdón, Daniel Mendoza, de su padre, sí, del padre del asambleísta Daniel Mendoza, y en la casa del asesor al menos hay fotos de que se encuentran, me parece que son algo así como $500,000, alguna cuestión así, pero además en cheques había, me parece que un total de $1.6 millones, alguna cuestión así. Desapareció de la noticia, Milton, desapareció. ¿Qué pasó entonces? La pregunta de usted acertada que usted me hace. La Fiscalía continuó la investigación y no encontró nada. Valdría la pena que nos enteremos, incluso para no mantener dudas sobre estas personas. Es que el desarrollo de la noticia sigue, pero ya no se dice nada. ¿Qué pasó con lo que encontraron o no encontraron en el allanamiento de los hospitales? Y si se perdió del ámbito noticioso, le hago una pregunta, Milton, a usted, para la gente que nos escucha. ¿No será entonces que eso hicieron solamente para consolidar los votos de esas leyes? Y uno entonces se pone a sospechar y dice, si esto salió como desarrollo noticioso cuando íbamos a votar las leyes y se perdió del ámbito noticioso una vez que se votaron las leyes, ¿qué pasó? Entonces ahí usted se puede constatar, Milton, que la lucha contra la corrupción de este gobierno es una falsedad tamaña. Dijeron que iban a hacer una cirugía mayor, ¿no es cierto? Primero mintiendo. ¿Por qué le digo que mintiendo? Porque hablaron de que el gobierno anterior se había robado, dicen ellos, $70,000 millones. Para eso citaron un informe del Banco Interamericano de Desarrollo. Uno de mis compañeros, Mauricio Proaño, le envía una carta al BID y le dice, señores del BID, por favor, ¿me pueden enviar una copia del informe tal que el gobierno utiliza y que sostiene para decir que se han robado $70,000 millones? Y el BID le contesta y le dice, señor Mauricio Proaño, no tenemos ningún estudio de esas características, no sabemos de qué nos está hablando. Entonces, esta idea de que se malversaron $70,000 millones del gobierno anterior, falso, Milton. Ya después le voy a decir mi posición sobre la corrupción, que es absolutamente tajante y me demoro 2 segundos en eso, ¿sí? Segundo, sobre este gobierno dijeron que aquí sí la cirugía mayor, que cuidado, aquí jamás pasaba nada, que es el gobierno más pulcro, ¿no es cierto? La ministra del Interior, cuando tiene que hablar del gobierno anterior, básicamente nos pone a todos como si fuéramos una bola de ladrones y corruptos, pero en cambio cuando habla de este gobierno dice, ningún gobierno puede controlar que los funcionarios, ¿no es cierto?, que un funcionario cometa algún delito o algún hecho de corrupción. La ministra del Interior ahí sí tiene razón, porque yo creo que es imposible que un gobierno y de cualquier otro país pueda dar fe hasta del último funcionario de alguna dependencia, ¿no es cierto?, de algún rincón del país sobre si es que es probo o no es probo. No se puede dar. Pero ¿cómo es, Milton, que sobre el anterior, Rafael Correa es el cabecilla de un gobierno, digamos, corrupto de pe a pa, y cómo en este caso, ¿no es cierto?, cuando hay corrupción son casos aislados, ¿no es cierto?, y el presidente no tiene nada que ver? Doble estándar, doble discurso, ¿no es cierto?, una mentira total. Y finalmente, Milton, le decía estos temas porque le vuelvo a querer preguntar a usted, ¿no es cierto?, pero sobre todo a la ciudadanía. ¿Qué tal que este asesor de un asambleísta hubiera sido asambleísta de la Revolución Ciudadana? ¿Usted, Milton, no cree que en este momento ya habría prisión preventiva, ¿no es cierto? Estuviera, con todo el peso de la ley encima. Fíjese lo que pasó con la señora Alexandra Ocles. Y de paso quiero decirle que yo creo que la justicia hizo bien con la señora Alexandra Ocles. La está investigando, pero no le puso la prisión preventiva porque esa es una medida de última ratio. Pero le voy a poner el caso de Cristian González, de Virgilio Hernández y de Paola Pavón. A ellos les pusieron así la orden de prisión preventiva, a pesar de que en el un caso es corrupción y en el caso de ellos es rebelión, que es imposible, no tienen por dónde probar que es rebelión. ¿Sí se da cuenta por ese lado, Milton? O le pongo el último ejemplo. Se allanó también, yo ni siquiera me gustaría comentar los casos en términos particulares porque soy creyente de que a usted, a mí y a todos los ecuatorianos nos asisten muchos derechos, pero de los que más debemos cuidar es el derecho a la honra,
que todos somos inocentes salvo que se muestre lo contrario y que todos necesitamos debido proceso si es que estamos en algún lío legal, Milton. Por eso no me gusta, digamos, topar, además quiero ser cauteloso en topar estos temas. Pero le decía, el caso del padre de un asambleísta, la casa fue allanada, ¿no es cierto? ¿Hubo fotos de eso? Digamos, se conoció más allá de lo que presenta la prensa, ¿no? ¿Qué pasó con el padre del asambleísta, la expresidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela Rivadeneira? Lo sacaron en todos los medios, le sacaron, digamos, durmiendo cuando lo llevaban preso en una casa que a clara luz ni siquiera tiene cielo raso, digamos. Entiendo yo que él estaba, dormía, pernoctaba, vivía en un cuartito donde digamos, de cuidado de un patio de autos. Sí se da cuenta el doble estándar, Milton, sí se da cuenta la ciudadanía sobre todo lo que estamos hablando. Entonces, cuando este gobierno dice lucha contra la corrupción, absolutamente falso. Todo ha sido una estrategia política, ¿no es cierto?, para proscribir a los líderes de la Revolución Ciudadana y particularmente a Rafael Correa Delgado. Ahora, cierro porque usted me va a decir entonces todo es una maravilla. No, Milton, en todo lado, y el Ecuador está seguramente atravesado lastimosamente y dolorosamente por los fenómenos de la corrupción, pero a la corrupción hay que cortarla de raíz. A los corruptos no hay que cortarles las uñas, hay que cortarles la mano, pero hay que ubicar al corrupto. Si es que en su radio, perdóneme el ejemplo, Milton, no solamente para graficar, si en su radio habría alguien que violenta la ley, ¿yo puedo decir que todos los funcionarios de esa radio violentan la ley? ¿O debería decir el señor Pepito Pérez es el que violentó la ley? ¿Por qué debo poner en duda su integridad, Milton, si el que ha cometido un delito sin que usted tenga ningún mínimo conocimiento es el conserje de la radio? O sea, entonces es absolutamente inconcebible, y solo voy a cerrar con un elemento, y todo lo han puesto en términos políticos, además para desprestigiar al Estado. Este gobierno ha construido un enemigo público y yo estoy totalmente en rechazo con eso, Milton. Ahora da la sensación que el burócrata nuevamente es, ¿no es cierto?, vago per se, corrupto per se, digamos, le roba al Estado porque, cuidado, un burócrata que gane $1,200, pecado. ¿Cómo va a ganar un burócrata $1,200 si es el paria de la sociedad? Y ese, Milton, ese discurso que han generado de odio entre unos y otros, de xenofobia entre unos y otros, de buscar una suerte de, si usted quiere, fomento del odio hacia el correísmo. Déjeme decirle una última cosa porque en realidad ha venido mucha información estos días. Ayer sacaba el diario El Telégrafo, ¿no es cierto?, como si fuera una noticia del ámbito criminal, que la Revolución Ciudadana, que supuestamente hay, comités de defensa de la Revolución Ciudadana, que además eran las figuras que se utilizaba antes en Alianza País. Milton, y si hay militancia nuestra organizada a nivel territorial, ¿dónde está el delito? ¿Por qué un medio público lo pone como delito? ¿Por qué ponen como si esto fuera una cosa de locos? Van a hacer un estudio exactamente igual del Partido Social Cristiano. Nos van a decir cuáles son las formas en las que se organiza Creo, nos van a decir cuáles son las formas en las que se organiza la ID. Entonces, si no hacen eso, si no lo tratan como si eso fuera un acto delictivo, lo que están haciendo con la fuerza política de la Revolución Ciudadana es querer proscribirla, particularmente al líder de ese proceso, que es Rafael Correa Delgado, pero a estas personas les tengo una mala noticia. No lo lograrán, Milton, porque creo que al final los ecuatorianos son lo suficientemente inteligentes para saber y discernir. Antes yo vivía mejor o ahora vivo mejor. Y evidentemente tomarán la opción por aquellos gobiernos que siempre hicieron privilegiar los intereses de las mayorías y no de las minorías. Me están enviando algunos mensajes, muchos mensajes de apoyo, estimado Pavel, y por acá tengo alguna inquietud, igual que me piden de que le eleve a usted en torno a lo que hoy publica la revista Vistazo. Osvaldo Hurtado, Ecuador ha tenido 2 pandemias, Correa y el COVID-19. ¿Qué criterio le merece, estimado Pavel, en torno a este titular? Le voy a dar 2 respuestas, Milton. La una, la que yo siento, y la otra, la que por respeto a usted le quiero dar. La que yo siento es que no me merita el mínimo comentario de que el señor Hurtado, que hizo el proceso de sucretización de la deuda, le quiera dar al país, ¿no es cierto?, cátedra de cómo se gobierna un país. Es decir, si eso viene, el comentario viene del señor Hurtado, en lo particular a mí, perdóneme, yo jamás me expreso así, pero me importa un comín. Ahora, le voy a dar la respuesta, ¿no es cierto?, que con el respeto que su medio de comunicación y usted tiene, porque termina siendo una pregunta de indagación periodística. Además le está haciendo una pregunta, entiendo que un oyente, y a los que están saludando, también un abrazo caluroso.
digamos, y lo mismo, deseos de que estén bien, de que se cuiden, y también decirles que de esto debemos salir, pero debemos salir juntos. Que el señor Hurtado, que el señor Dajig, a que también le veo hablando, le quieran dar en este momento, ¿no es cierto?, lecciones de cómo se maneja un país y particularmente el proceso de la Revolución Ciudadana, es realmente para reírse o para llorar. Por lo siguiente, Milton, voy a poner ejemplos concretos. El señor Hurtado hizo el proceso de sucretización de la deuda. El señor Hurtado fue el primero que le puso al país en la lógica de los préstamos de condicionalidad con el Fondo Monetario Internacional. Si es que el señor Hurtado lo que hizo es comprar deuda privada para hacerla pública, si el señor Hurtado lo que hizo es privatizar la ganancia de los pocos que tienen mucho y socializarnos a los ecuatorianos las pérdidas de los sectores de las élites económicas del país, por favor, que vaya a dar a otra persona y a otro gobierno, ¿no es cierto?, clases de manejo de lo económico. Además, y si quiere me voy hasta por el plano democrático, que vuelva a presentarse en elecciones para que ahora sí saque el 1.2%, digamos, el 1%. Esta es la credibilidad que tiene el señor Hurtado. Sin embargo, hay medios de comunicación que le siguen preguntando su opinión al señor Hurtado. O, por ejemplo, que el señor Dajig, al que también le oigo hablar de deuda, de cómo en el gobierno anterior o lo que fuera. Hay un indicador que es el indicador deuda externa PIB. Esto significa que de todo el tamaño de su economía, ¿cuál es el porcentaje de deuda que tiene usted? Esto significaría que si yo tengo $100 en mi bolsillo, ¿qué porcentaje de deuda es la que está comprometida de esos $100 que yo tengo en el bolsillo? Cuando la Revolución Ciudadana deja el gobierno, ni siquiera, lo cual han querido mostrarlo como si fuera real, pero es absolutamente falso, la Revolución Ciudadana nunca sobrepasó el techo de deuda PIB, que es de 40%, para dejarme entender mucho mejor. De $100 en la economía ecuatoriana, ¿no es cierto?, solamente $30 de estos se utilizaban para el pago de deuda en la época de la Revolución Ciudadana. En la época del señor Dajig, de cada $100 de deuda, de cada $100 en la economía ecuatoriana o en el bolsillo de los ecuatorianos, ¿cierto?, 89 de esos $100 estaban destinados al tema de deuda. Y déjeme ponerle el último ejemplo. ¿Sabe cuál es, después de esta pandemia que va a ser desastrosa y mal manejada por este gobierno? Pero ¿sabe cuál es, Milton? La peor crisis económica de la historia, de los últimos 40 años de la historia política económica del país, el proceso de quiebra y salvataje de la banca. ¿Sabe quién originó ese proceso de quiebra y salvataje, Milton? No se originó en el año 98, 99, se originó en el año 94, cuando el señor Dajig era vicepresidente de la República y aprobaron la malhadada Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. Ellos festejaron esa ley con champán y después los ecuatorianos lloramos con lágrimas de sangre esa ley porque provocó la quiebra del sistema bancario y 2 millones de ecuatorianos tuvieron que salir de la pobreza. Entonces, que el señor Dajig, que el señor Hurtado quieran darle al país, ¿no es cierto?, cátedras de cómo se maneja un gobierno, me parece que están absolutamente fuera de contexto. Gracias, estimado Pavel. Permítame unos segundos nada más. Me están reclamando Jimmy Lucio, nuestro presidente Rafael Correa, apoyo a Pavel Muñoz, Joselito Solano. Este gobierno es una vergüenza, no tiene neuronas para planificar y pensar el futuro del Ecuador. Nancy Ortiz, los 3 sátrapas de Bolívar no nos representa, seguimos en la lucha con Pavel. Emanuel Velasco, saludos desde Guaranda, estamos firmes defendiendo el proceso de la Revolución Ciudadana. Emily Chávez, así es, Aide Borja, Fran Verde Soto, María Elena Ronquillo, Franz, Diana Mariuxi Ventimilla, Pao Tamayo, la lucha contra la corrupción es un show, Aide Borja, Remigio Domínguez. Hay una infinidad de mensajes y de apoyo, estimado Pavel, que en esta tarde se han despertado en torno a este diálogo que logramos mantener. Usted se refería hace pocos minutos en el informe a la Nación por parte del señor presidente, y algo que quiero destacar ahí, el señor presidente hablaba de que el Ecuador al fin va a exportar energía. Entonces, la tan satanizada obra de construcción de las hidroeléctricas empieza a dar frutos, estimado Pavel,
Esto lo dijo el mismo presidente y está colgado, inclusive el discurso en el internet, se lo puede volver a retomar. ¿No es entonces un gasto inservible, impugne, que se lo realizó en la inversión en temas de las hidroeléctricas, cuando hoy se habla de que esa será una de las alternativas para obtener recursos ante esta crisis, estimado Pavel? Primero, Milton, muchísimas gracias por esos saludos que me traslada. Créanme que solo tengo dos cosas que decirles. Dios les pague porque, digamos, expresan un agradecimiento a lo que hemos venido haciendo en las duras condiciones que lo hacemos en la Asamblea Nacional. Y lo segundo es que me sensibilizan muchísimo porque atravesando por el gran mal momento que estamos pasando los ecuatorianos, un momento tan complicado, la gente tiene esperanzas y expectativas de que algún día, digamos, esta patria recupere sendas de desarrollo, y evidentemente me sensibiliza y estoy con todos ellos. Muchísimas gracias por sus saludos. Segundo, Milton, el informe a la nación fue una vergüenza. Desde mi punto de vista fue una vergüenza. Y quiero decirle, Milton, que esto sí tengo todo el conocimiento, si usted quiere, para decirle que fue una vergüenza. ¿Por qué? A mí me correspondió, al menos, es la presentación de cualquier trabajo ahí digamos, de medio término. No, es el informe a la nación. Un gobierno, un presidente tiene que decirle a los 17 millones de ecuatorianos: esto he hecho, esto no he hecho, y estas son mis metas para el próximo año, ¿cierto? Lo que tuvimos es un presidente que leyó 9 hojas donde ningún dato serio, Milton, ningún dato concreto, ningún diagnóstico de la realidad económica que vivimos. Cero empatía con la gente que ha estado contaminada, que ha muerto, con las familias fallecidas. Cero empatía con territorios como el de Guayas, Guayaquil o el de Pichincha, cuando en realidad debería ser con todo el territorio nacional por los contagios que estamos experimentando con COVID. Entonces fue un, mensaje vergonzoso, un informe vergonzoso. Y le decía yo que la forma en la que preparaba el presidente Correa esos informes era con información de todo, con información estadística, con número de visitantes, con número de, entradas al país, ingresos generados, gastos generados, inversión generada en todos los campos. Turismo, productivo, balanza comercial, sector petrolero, sectores estratégicos, electricidad que usted me señala, telecomunicaciones, salud, educación, bienestar social. No había sector que no se quede sin presentarle al país una fotografía de cómo estaba. Y el presidente, en ese sentido, ¿no es cierto?, el expresidente Correa estaba pendiente de todos los aspectos. Hoy esto no lo tenemos. Y lo tercero, que es muy importante, lo que usted me pregunta, Milton, es... Con ese simple ejemplo de las hidroeléctricas, ¿no es cierto?, respalda todo nuestro discurso de desarrollo el que hemos planteado. Cuando el gobierno tuvo ingresos, Milton, ¿no es cierto?, cuando el Estado, no hablemos del gobierno, hablemos del Estado ecuatoriano, ¿cierto?, distingamos entre los gobiernos que administran cada 4 años del país, ¿no es cierto?, y distingamos el Estado, el que está vigente desde 1830. Cuando el Estado ecuatoriano recibió más plata, el gobierno de turno, el de la Revolución Ciudadana, decidió que con esa plata había que crear riqueza para el Ecuador. Usted tiene 2 opciones, y esto le va a pasar a cualquier familia. Si usted tiene más ingresos, tiene una opción de depositar en el banco y hacer que crezca solamente la ganancia del banco. La otra, farrearse la plata, que sería lo más irresponsable. O la otra es, por ejemplo, invertir en una casa para su familia, ¿sí? Lo que hizo el gobierno de la Revolución Ciudadana es la tercera opción. Esos excedentes que se empezaron a recibir por altos precios del petróleo y todo ese tipo de cosas, empezó a invertirlos para mejorar la riqueza del país. Porque la riqueza del país, la riqueza, digamos, de una nación puede estar dada o por tener recursos, ¿no es cierto?, líquidos depositados en algún lado, ¿cierto? Y cuando eso sucede, quienes ganan son los que tienen esos depósitos, o por crear riqueza en el país, que es lo mismo que que es lo mismo que pasaría con una familia. Perdóneme, no quiero entraparme en eso, pero si su familia tiene, ¿no es cierto?, me voy a inventar, $45,000, usted tiene 2 opciones. Poner eso en el banco, ¿no es cierto?, o comprarse un departamentito o empezar a hacer una pequeña casita con los $45,000. ¿De qué le puede significar si usted se compra una casita con los $45,000, ¿no es cierto?, que después ya no paga arriendo, o si de hecho es su segunda casa, ¿no es cierto?, usted va a recibir el arriendo por lo que le suponga poner en renta ese bien. Más o menos esto es lo que se hizo cuando uno piensa en la infraestructura que se construyó en el país. ¿Las carreteras están botadas? No, porque deberían generarle, ¿no es cierto?, mayor turismo, por lo tanto más plata al país y a la gente que se dedica al turismo. Pero ya necesita mantenimiento. De los productos, termino con esto, que debería, servirles a los productores, o el tema de las hidroeléctricas, como usted planteaba, que al final
Primero, ya no tenemos ausencia de electricidad, ya no tenemos los famosos apagones. Y segundo, estamos en condiciones incluso de exportarle energía a nuestros vecinos. Por lo tanto, esa inversión que algunos entienden que fue gasto, termina siendo una fuente de ingreso hoy para el Estado ecuatoriano, y creo que es un claro ejemplo de la visión de desarrollo que tenía la Revolución Ciudadana. Con un expresidente sentenciado a 8 años, sin los derechos políticos por 25 años, ¿qué es lo que va a pasar con la Revolución Ciudadana? ¿Cuál va a ser el futuro político de la Revolución Ciudadana, del proyecto de la Revolución Ciudadana, estimado Pavel? ¿Y qué es lo que va a pasar con los comités de la Revolución Ciudadana que estuvieron anclados a Alianza País? ¿Continúan en Alianza País o están en compromiso social? ¿Qué es lo que pasa con ellos, estimado Pavel? Primero, respecto a su pregunta sobre el expresidente, ya vemos todo el proceso de persecución política, ¿no? No solamente él, todos nosotros, Milton, estamos bajo un proceso de persecución política tenaz, terrible. Presidente Correa con más de 30 juicios, la bancada de la Revolución Ciudadana somos 30 legisladores, pero tenemos más de 300 exámenes iniciados por la Contraloría para mostrar nada, simplemente para, digamos, presionarnos políticamente. Lo mismo pasa con algunas otras exfiguras. Tenemos 4 compañeros exiliados, tenemos, digamos, un preso político como el caso de Jorge Glass, tenemos 3 compañeros que están con grillete como el caso de Paola, Virgilio y Cristian, ¿no es cierto? Así que el proceso de persecución política que se ha dado con nosotros es terrible. ¿Cuál es la cereza del pastel para ellos de la persecución política? ¿No es cierto? La sentencia de 8 años que le ha puesto a Rafael Correa con un solo objetivo, que no se presente a las elecciones. ¿Por qué esto les quita el sueño, Milton? Porque saben que si Rafael Correa está en la próxima papeleta, ¿no es cierto?, las posibilidades de que gane la Revolución Ciudadana a la presidencia son absolutamente altas, altísimas, diría yo. Entonces, evidentemente, este es su objetivo político y van a hacer todo por conseguirlo, Milton, no tenga duda de eso. Entonces, nos apena mucho porque es como cuando un equipo, es como si al Barcelona de España, ¿no es cierto?, al Barcelona de Cataluña, usted le quitara a Messi. Digamos, cuando le quita al mejor jugador del equipo, evidentemente debilita al equipo, ¿no es cierto? Pero voy a valerme de esta misma frase, debilita al equipo, no aniquila al equipo. Porque la Revolución Ciudadana tiene un gran líder como Rafael, pero la Revolución Ciudadana es un equipo muy grande y muy sólido. ¿Sabe dónde está latiendo la Revolución Ciudadana, Milton? Usted tiene en este momento en sus manos a la Revolución Ciudadana. ¿A qué me refiero con eso? Porque cuando usted me leía esos mensajes, seguramente le están llegando a su celular y usted lo está leyendo. Ahí está la Revolución Ciudadana. En ese Juan, en ese Pedro, en esa María, en esa Catalina, en esa Paola que le están escribiendo y le dicen saludos a Pavel o este gobierno es malo o lo que fuera. Ahí está la Revolución Ciudadana. Por lo tanto, es evidente que quieren proscribir a nuestro líder, ¿no es cierto? Pero es evidente que no pueden proscribir a todos. Por eso, como decía Lula en ese momento, podrán cortar una flor, podrán cortar 2 flores, podrán cortar 3 flores, pero la primavera nunca la van a detener. Y eso es lo que pasa con la Revolución Ciudadana. Y finalmente, los comités de defensa de la Revolución Ciudadana o lo que fuera. Estas figuras, independientemente del membrete que tengan, ¿no es cierto?, Milton, siempre estuvieron con la Revolución Ciudadana. Nosotros le dijimos desde el primer momento, los traidores, y permítame esto, yo también soy muy cauteloso de esto, pero en su provincia, en esta provincia, en la provincia en la cual usted transmite, este programa se transmite, ¿no es cierto?, hay de esos, ¿no es cierto?, los traidores se quedaron con el membrete. A los traidores solamente les queda el membrete. En cambio, la gente se vino con la Revolución Ciudadana. El pueblo, los votantes, las masas populares, las clases medias están con la Revolución Ciudadana. ¿Es un proceso perfecto? No, en lo absoluto, Milton. Por lo tanto, nosotros creemos que la Revolución Ciudadana ni empieza ni termina en Rafael Correa. La Revolución Ciudadana ni empieza ni termina en el correísmo, y la Revolución Ciudadana, que es un proceso político estable, sólido, fuerte, tiene que crecer. Y para crecer debe alejarse de los sectarismos, para crecer tiene que ser generosa, para crecer tiene que buscar aquel que está insatisfecho, aquel que quiere que el país retome un rumbo, y por lo tanto, si bien la Revolución Ciudadana tiene mucha musculatura, mucha fortaleza, sabemos que esa fortaleza y esa musculatura todavía está por venir, y es tratar de, yo ni siquiera le hablo en términos de personas, Milton, es tratar de llegar a los intereses de todos los que se han visto afectados en este momento, porque perdieron producción, porque su empresa está cerrando, porque han sido despedidos, porque han perdido, les bajaron el sueldo o lo que fuera.
todos los afectados por el neoliberalismo, porque este gobierno ha administrado el neoliberalismo y en términos históricos todos sabemos que el neoliberalismo le ha hecho mal a nuestros países, ¿cierto? Todos esos que nosotros creemos que están cobijados bajo el campo popular y el campo progresista, seguro estaremos unidos para enfrentar el próximo proceso electoral. Yo no estoy para pensar, cuando digo no estoy para pensar, Milton, en los procesos electorales, es porque las necesidades y los apremios del país en este momento son increíbles, Milton. En este momento los ecuatorianos debemos tener una sola preocupación: la salud y la vida de los ecuatorianos. Cualquier preocupación política sobre todo, debe quedar a un segundo momento. Pero las que somos fuerzas políticas, cuando llegue ese momento, debemos estar preparados para que con unidad, con fortaleza y sobre todo con apego al pueblo ecuatoriano podamos, digamos, enfrentar el escenario político que se avecina. Una última inquietud, estimado Pavel, son como 500 mensajes que tengo acá, difícil de poder leerlos o procesarlos todos, pero hay ciertas buenas intenciones, y en su mayoría todas, brindándole el apoyo a Pavel Muñoz, una de ellas, Paola Tamayo, que ha hecho un trabajo importante acá en la provincia de Bolívar, aunque el resto, quienes estuvieron en el proyecto de la Revolución Ciudadana y el gobierno del expresidente Rafael Correa, como exgobernadores, como exdirectores, creo que han desaparecido de acá de la provincia de Bolívar. La última inquietud, estimado Pavel, ¿no tienen ustedes cierto grado de responsabilidad cuando se le cuestiona al actual gobierno, al señor presidente actual? ¿No tienen cierto grado de responsabilidad? Porque ustedes lo pusieron de candidato, ustedes trabajaron en campaña, y en el momento en que se daba la transición, recuerdo el mensaje que lo decían: la patria queda en las mejores manos, estimado Pavel, la patria queda en las mejores manos, cuando ya se daba el momento de transición. Y hoy estamos viviendo este ambiente totalmente diferente a lo que se lo anunciaba y se promocionaba hace 3 años atrás. ¿Qué grado de responsabilidad asumen ustedes, estimado Pavel? Sí, Milton, hay un grado de responsabilidad, hay un grado, digamos, tal vez difícil cuantificar, pero simplemente para que la gente nos pueda seguir. Yo diría que si hubiera un 100% el grado de responsabilidad que tuvo la Revolución Ciudadana y quienes definieron esa candidatura, toda la militancia que estuvimos apoyando, máximo llegamos a tener el 10% de responsabilidad en eso. El 90% de responsabilidad está en Lenín Moreno, porque mintió todo ese tiempo, porque nos engañó todo ese tiempo, porque uno no puede entender cómo alguien que gritaba: yo cabalgué con Rafael Correa Delgado, ¿no es cierto?, que fue su vicepresidente por 6 años, después le haya dado la espalda. ¿Y sabe cuándo le dio la espalda, Milton? Esto le puedo decir porque yo fui, digamos, testigo de eso en el día del informe a la Nación. Yo estuve en el equipo de transición de la salida de Rafael y la entrada de Lenín, y ahí pude conocer, digamos, y hacer algunos aportes, poner algunas ideas a consideración. Todas las que se habían puesto, digamos, en consideración del presidente Moreno, ¿no es cierto?, y que él avaló el día que daba su informe a la Nación, dio la espalda y empezó a hablar de todo lo contrario. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, Milton? Si usted tuviera que ausentarse 3 meses de su programa, ¿no es cierto?, y usted tiene que encargar a alguien y dice: a ver, voy a entre las personas que puedo encargar, ¿no es cierto?, voy a irme con mi mano derecha, con Juanito, ¿cierto?, que Juanito me ha apoyado los últimos 2 años, trabaja conmigo, siempre ha sido una persona de confiar, digamos, es parte de la forma en la que yo entiendo la comunicación, la forma en la que hago este proyecto, y usted le encarga a Juanito, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando el primer día dice: Milton, ha sido un desastre, digamos, en este programa no tiene parrilla, este programa, digamos, trabaja mal los invitados, este programa? Usted va a decir: ¿qué pasó? Entonces, ¿es una responsabilidad que usted le encargue a esta persona el programa? Seguramente sí, Milton, pero el 10% del 100%. El otro 90% estará en esa persona que le falla, que le miente y que le da la espalda. El problema, Milton, termino con esto, no es que Lenín Moreno le haya dado la espalda a Rafael Correa. Si usted quiere, eso puede ser hasta un tema personal. El problema no es, que ya también es complicado, que Lenín Moreno le haya dado la espalda al proceso de la Revolución Ciudadana, me refiero como organización política de la cual él era su vicepresidente. ¿Sabe cuál es la verdadera traición? La verdadera traición es que Lenín Moreno le haya mentido a la gente que votó por él. El problema es que Lenín Moreno le haya dicho a los ecuatorianos: voy a hacer 325,000 casas, ¿no es cierto?, y ahora no tenga nada que mostrar. El problema es que haya dicho: voy a generar 1 millón de empleos, y ahora más bien se esté acercando rápidamente al 1 millón de desempleados.
a quien traicionó Lenín Moreno no es a Rafael, no es a la Revolución Ciudadana, es al Ecuador entero. Y eso evidentemente, digamos, es complicado. Por eso yo diría, si bajo esa lógica, los que votamos por él también tenemos algo de responsabilidad. Seguramente sí, pero pequeña al lado de quien verdaderamente cometió la traición. Y finalmente, déjeme terminar con esto, Milton. Usted decía muchos mensajes. Seguramente tendrá también críticas y yo respeto todas las críticas, son bienvenidas, que se las haga con respeto nada más, pero seguramente, como usted decía, tendrá muchos mensajes de apoyo a la Revolución Ciudadana. Ahí está la Revolución Ciudadana. Ese es el pueblo llano que está dispuesto a manifestarse, decir lo que está mal y sobre todo tener las expectativas de que las cosas mejoren. Y a ellos decirles, ¿no es cierto?, que al menos yo en esto estoy para, me queda un añito nada más de asambleísta, decir que para nosotros en la bancada, soy el coordinador de la bancada o parte del equipo de coordinación de la bancada, tenemos una sola prioridad y es obedecer a nuestros mandantes. Ellos son nuestros mandantes, así que no les vamos a fallar y sobre todo estaremos del lado de los intereses de las grandes mayorías y del pueblo ecuatoriano en estos pocos meses que nos faltan de tarea legislativa, Milton. A todos los que están enviando esos saludos, también permítame retribuirlos. Usted señalaba, por ejemplo, a Paola, y yo creo que ese es tal vez el ejemplo más claro de gente que, como hubo otros, hay uno, por ejemplo, que ahora es asambleísta de Alianza País en su provincia, que cuando iba Rafael, yo era ministro en ese momento, le juro que presenciaba, iban por aquí, iban por acá, se subían, se bajaban con tal de tomarse una foto con Rafael, ¿no es cierto? Un montón de lisonjas, un montón de salamerías. ¿Quién sería ese asambleísta, estimado Pavel? Y ahora, ¿no es cierto?, se pusieron del lado del mejor postor, pero la verdadera Revolución Ciudadana está en esas personas que, como Paola, ponen un granito de arena como unas hormiguitas de trabajo por, digamos, no por una persona, sino por las causas que creen que se deben defender. A ellos muchísimas gracias. Por acá un último mensaje que me llama mucho la atención. Leonidas Issa quiere conversar con Rafael Correa. Me envían un mensaje, estimado Pavel. ¿Cómo entienden ustedes este mensaje? ¿Qué hay de verdad? ¿Es factible? ¿Es posible? ¿Que Leonidas Issa quiere mantener diálogo con Rafael Correa? Por supuesto. Digamos, Rafael no está aquí, yo creo que en ese momento también valdrá la pena que una parte de la dirigencia indígena quiera hablar con también la dirigencia de la Revolución Ciudadana, de parte nuestra toda la apertura. Solamente yo voy a hacer mías las palabras de Leonidas Issa cuando escuché algo de esto. Leonidas dice, sí vamos a conversar con todos los que estén por el país, nosotros también. Sí vamos a conversar con todos los que estén en el campo popular, nosotros también. Sí vamos a conversar con todos los que estén en el campo progresista de las nuevas izquierdas, nosotros también. Y vamos a conversar exigiendo respeto, decía él, y le digo, nosotros también. Vamos a conversar exigiendo respeto. Así que lo mismo que plantea Leonidas cuando dice que hay sectores, digamos, que a veces tienen alguna suerte de posiciones duras con el movimiento indígena, le quiero decir lo mismo. Sentémonos a la mesa, Leonidas, pero también pida usted a la dirigencia, a una parte de la dirigencia, yo no quiero poner en un solo saco, pero a esa parte de la dirigencia del movimiento indígena que todo el tiempo ha estado dando duro, planteando sus críticas y sobre todo, digamos, denostando el proceso de Revolución Ciudadana, decirle lo mismo. Sentémonos a la mesa pronto, pero evidentemente con el respeto que ambos nos merecemos. Me refiero a Leonidas Issa y me refiero también a los dirigentes de la Revolución Ciudadana. Va a seguir trabajando desde la Asamblea Nacional por el desempleo, por la reducción salarial, que esto no le hace bien al país. Estimado Pavel, le agradezco por este diálogo que nos ha permitido mantener. Y mire, es impresionante ver la cantidad de mensajes y apoyos hacia ustedes, hacia usted, estimado Pavel. No hay mensajes a los que usted mencionaba contradictorios o hirientes, no lo hay. Hoy lo que el pueblo está es en la esperanza de conocer salidas, estrategias y compromisos para poder llevar el pan hacia la casa. Le dejo una parte final, estimado Pavel, gracias a usted por atender este diálogo y estamos siempre a la orden. Ojalá podamos volver a conversar más adelante, igual y abordar otros temas que se nos quedan pendientes. No, el agradecido soy yo, Milton, muchísimas gracias, ojalá se puedan dar estas formas de comunicarnos con su radio, así que el agradecido soy yo, millón gracias por eso, del lado del que creemos, del lado correcto de la historia, ¿no es cierto? Y esto es defender los principios que sobre todo apuntan a la igualdad, la equidad, la justicia social, que no haya empobrecimiento.